La festividad de San Bartolomé Apóstol es una buena oportunidad para redescubrir, para volver a reflexionar sobre algo que confesamos en el credo cada vez que lo rezamos, y es la apostolicidad de la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una santa apostólica. Creemos en la apostolicidad de la Iglesia, que el Señor tuvo a bien en ese designio de dar a luz a la Iglesia, en ese designio tuvo a bien fundar su Iglesia sobre la columna de los apóstoles. Y eso nos está preservando, nos está ayudando a recibir la revelación de Jesucristo en una continuidad de transmisión apostólica, preservándonos pues de muchos engaños, porque el hombre puede engañarse a sí mismo en la búsqueda de Dios. Cada uno de nosotros ha sido bautizado por un sacerdote, el cual el sacerdote fue ordenado por un presbítero, por un obispo, por 3 obispos, para que, mejor dicho, por un obispo, pero ese obispo fue ordenado obispo por 3 obispos para que la consagración fuese válida, y así vamos en esa cadena de transmisión apostólica, vamos retrocediendo y retrocediendo, y nos encontramos que cada uno de nosotros ha recibido el don de la fe en una cadena de entrega, de transmisión que tiene su origen en Jesucristo. Estamos engarzados con Jesucristo, cada uno de nosotros, por esa cadena de sucesión. No sabemos a cuál de los 12 apóstoles llegaremos, pero llegaremos a alguno de los 12, sin duda, en esa sucesión apostólica. Ello nos remarca que la Iglesia no se da la vida a sí misma, la Iglesia no se funda a sí misma. Es Jesús el que ha dado a luz a la Iglesia. La dio a luz, la engendró en esa escuela apostólica de la que hemos hablado, en esos 3 años de escuela apostólica, y la dio a luz. Es entrañable ese momento en el que el Señor pasa la noche entera orando antes de instituir a los 12 apóstoles. Pasó la noche entera orando. Al Padre le presentaría cada uno por su nombre. Padre, tú conoces a Bartolomé. Sabes que es un hombre sin doblez. Padre, tú conoces a Pedro, sabes que es muy vehemente, pero que también tiene sus debilidades. Jesús hablaría con el Padre de cada uno de los 12 apóstoles. Ellos fueron objeto de la conversación entre Jesús y el Padre. Y cuando concluyó aquella noche santa, finalmente Jesús instituyó a los 12. Y la palabra instituyó a los 12 es una palabra que viene a decir que no era una mera elección, que era una institución, que los 12 conformaban un cuerpo. Tal es así que cuando faltó Judas era necesario suplirlo. Y entonces la Iglesia fue convocada para suplir a Judas por Matías, invocando al Espíritu Santo, sabiendo que esa elección no podía nacer de ellos. Lo echaron a suertes, invocaron al Espíritu Santo. Eso de echarlo a suertes e invocar al Espíritu Santo es como decir, esto no es cosa nuestra, tiene que ser cosa de Dios. ¿No está aquí Jesucristo? Bueno, pues venga, oremos y echémoslo a suertes. Es una de las páginas más evidentes en que ellos eran conscientes de que eso de los 12 no era cosa humana, venía de Jesucristo, es cosa de Dios. Somos Iglesia apostólica. Y esa apostolicidad la tenemos que tener, pues yo diría inscrita, ¿no? Inscrita en nuestro sensus ecclesia, En el obispo vemos ante todo y sobre todo al sucesor de los apóstoles. Vemos a esa presencia del apóstol que en nuestros días recibe de nuevo de Jesucristo la llamada: apacienta mis ovejas, encomienda mis ovejas. Esta clave nos puede, nos debe, nos va a preservar de muchos riesgos, de muchos peligros de privatizar la fe,
privatizarla, de reinventarla, de rediseñarla, ¿no? Desde los parámetros de cada momento histórico, desde la sensibilidad de cada momento histórico. Pero sin embargo creo que también hay algo providencial, que esos 12 apóstoles, una vez que fue hecho ya pues ese cambio de Judas por Matías, porque era necesario que fuesen 12 que hubiesen visto al Señor, que hubiesen convivido con Él en esa escuela apostólica y que hubiesen visto al Señor resucitado. Esos eran los 12. Pero hay una providencia, ¿no? Y es que llega un Pablo que parece que es el 12 más 1. Y ese más 1 pues es San Pablo. Es curioso que también lo celebramos como apóstol, pero es el 13, y sin embargo lo celebramos como apóstol, y es algo, bueno, una de esas paradojas, ¿no? que están ahí introducidas en nuestra tradición y que sin duda alguna es significativa. Dice, el último fui yo, como un abortivo, dice él. Ahí se introdujo él como queriendo subrayar que de ese colegio apostólico, de una forma especial, estamos todos llamados a participar. La figura de San Pablo es como una llamada al pueblo de Dios, una llamada a todos y cada uno de nosotros a participar del celo apostólico, del celo por las almas. Qué providencia ha tenido Dios en cómo ha hecho las cosas, ¿no? Pero San Pablo llegó, el último, como un abortivo, encontrándose con Cristo de una manera distinta de los demás, ya cuando Jesús había partido, para hacernos decir a nosotros, para hacernos creer firmemente que somos verdaderamente apóstoles de Jesucristo, que no por el hecho de ser sucesores de Jesucristo no hemos dejado de tener un encuentro personal con Él. Porque uno podría pensar, bueno, los apóstoles son los que tuvieron el encuentro personal con Cristo, los que se encontraron con el resucitado. Los demás hemos recibido la fe por transmisión, por tradición, pero no por experiencia de encuentro con Cristo. Eso sería, pues yo diría, una simplificación reductora. San Pablo, en ese encuentro tan especial que tiene con Cristo, nos recuerda a los que somos sucesores de los apóstoles que también estamos llamados a ver al Señor, a encontrarnos personalmente con Él, a tener una experiencia real del encuentro con el resucitado. Algo de esto también se ve precisamente en el apóstol que hoy celebramos, ¿no? En San Bartolomé, que como otros muchos apóstoles tuvo un mentor que le introdujo al encuentro con Jesucristo, que fue Felipe. Todos los evangelistas, cada vez que hablan de Bartolomé, San Juan le llama Natanael, siempre le ponen junto a Felipe. Es obvio que Felipe debió de ser el mentor, el introductor, el embajador, pues, para Bartolomé, para llevarle ante Jesucristo. Y es curioso, porque cuando en un primer momento él dice, bueno, pero de Nazaret puede salir algo bueno, le dice, ven y lo verás, ven y lo verás. Ven y descubre a Cristo, ten una experiencia de Él. Pero Felipe, que consejos doy, pero para mí no los tengo, porque esto suele pasar a veces de la vida, consejos vendo y para mí no los tengo, hay un momento en el que le dice él a Jesús, ¿no? Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Te lo digo a ti, Felipe, tú que le dijiste a Bartolomé, ven y verás. Curioso esto, Es decir, que estamos llamados a tener la experiencia personal de ver la gloria de Cristo, de ver el rostro glorioso de Cristo. Estamos hechos para la gloria. Y en esta Iglesia apostólica estamos llamados también al encuentro personal con el resucitado, a no vivir meramente de la tradición de la sucesión apostólica. Ojo, que es muy importante, pero además de la tradición apostólica es necesario la experiencia interior, la experiencia personal. Decía Karl Rahner, ¿no?, una frase que se hizo muy famosa, que los cristianos del siglo XXI o serían místicos o no serían cristianos.
o no serían cristianos, por el hecho de que quizás en esta crisis que hemos tenido de autoridad, en esta crisis en la que se han roto, en la que se han valorado mucho menos en este momento nuestra tradición, la tradición en la que hemos nacido, en esta crisis es muy importante que nuestra fe esté sustentada no únicamente en la tradición de la Iglesia, que también, por supuesto, y en la sucesión apostólica, que fundamentalmente así lo es, sino que también añada el encuentro personal con Jesucristo. Ven y lo verás. Aprende a reclinar tu cabeza en el costado de Cristo, como Juan el discípulo amado aprendió. Por lo tanto, ¿no, queridos hermanos? Yo creo que hoy podemos decir que la fe católica se configura en estar insertados en una tradición apostólica, en la que somos preservados, ¿no?, de muchas subjetividades y de muchos errores. Nuestra fe no es una experiencia subjetiva, nuestra fe ha sido recibida y transmitida en fidelidad a lo largo de los siglos por los sucesores de los apóstoles. Somos hijos de una tradición que recibimos íntegramente y nos comprometemos en respetar como un depósito revelado, pero al mismo tiempo estamos llamados a tener una experiencia viva de ella, no a transmitirla como quien custodia un museo o un archivo perfectamente guardado, sino estamos llamados a adentrarnos en el corazón de Cristo, a recibir la invitación, ven y lo verás. Aprende a reclinar tu cabeza en el corazón de Cristo. Sé como San Pablo también que eres como un apóstol que se introduce directamente en ese encuentro personal con Cristo. Si bien es cierto que luego dice San Pablo que subió a Jerusalén a presentarse delante de los apóstoles, no fuera que estuviese corriendo en vano. Esas dos dimensiones, la de recibir la tradición en la sucesión apostólica y la de tener el encuentro vivo con Cristo, el encuentro místico con Cristo, son las que configuran la espiritualidad de la fe católica. Y hoy le pedimos, ¿no?, a San Bartolomé, le pedimos la gracia de reafirmarnos en nuestra fe católica y de ser fieles a la gracia de Cristo recibida.